Amados, hoy día es un día especial. Vamos a leer el pasaje de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículos 9 al 12, que tienen que ver con el llamamiento de Dios con propósito eterno para nuestras vidas. Oremos. Si pudieran cerrar sus ojos y en la presencia del Señor en este día, con toda humildad, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Bendecimos tu nombre, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, su benignidad, y al Espíritu Santo por darnos conocimiento y revelación del Salvador del mundo, el que nos llama a seguirlo. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos en este día, Señor. Amén. Amén. Leo el pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice así: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Precioso el pasaje. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios derramada a nuestras vidas y que en el momento de la salvación nos llevó al arrepentimiento de nuestro pecado y la fe en Cristo. Y esto, cuando ocurrió en un instante, no solo nos asombró y conmovió, sino que sacó de encima
de nuestras vidas el peso del pecado y anuló toda condenación. Y nos puso en su camino para caminar en su gracia y su fe conforme al llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino ese llamamiento que nos pone en el sendero del propósito suyo para nuestras vidas, las cuales no solamente estaban perdidas y ajenas a Él, incluso vidas inmersas en ignorancia, una vida constante de pecado y sin conciencia alguna de nuestra vida separada de Dios, en una lucha perdedora, con esfuerzos futiles para alcanzar algún propósito de nuestra existencia vana, en la cual muchas veces fuimos azotados por enfermedades, por angustias, por dolores, algunos inexplicables, con grandes incertidumbres y temores de males sorpresivos, con una sensación a veces de fatalidad, unas vidas que teníamos de permanente inestabilidad, e incluso a veces con cierta conciencia de esa perdición, y con temor a la muerte, y aún más allá, que vislumbrábamos de sufrimiento. Estando en esa condición, Él nos salvó. Por gracia, nos otorgó perdón de todos nuestros pecados y nos dio paz para con nuestro Padre Celestial, quitando en un instante el peso de los temores y las angustias, y nos dio gran gozo, con una conciencia de pronto limpia de condenación, y puso en nosotros una certeza en el corazón de que somos suyos, acogidos como hijos e hijas en su familia espiritual, poniéndonos en su iglesia, en una congregación, para revelarnos su llamamiento con propósito eterno. En realidad es digno de todo asombro que nos haya salvado
de la perdición eterna, que comprende estar en el lago de fuego y azufre que advierte el libro de Apocalipsis, un lugar al cual íbamos destinados. A estar allí por los siglos de los siglos, en sufrimiento indecible y completa ausencia de Dios. Como advierte la Biblia, en total soledad y en prisión eterna, en agonía, sufriendo el tormento de demonios y ángeles caídos, de la mayor violencia y perversidad. Jesucristo nos salvó de eso y nos puso en el instante de la salvación en su reino celestial, con llamamiento santo. Esto es, a reinar y gobernar con Él ahora, en este tiempo, y también en la eternidad. Nos dice por medio del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, y leo versículos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. En el caso del apóstol Pablo, a poco andar de su salvación, el Espíritu Santo lo llevó a estar por 3 años apartado en un desierto, siendo enseñado y preparado por el Señor para poder cumplir fielmente con su llamamiento santo. Una vida con un propósito de gran bendición a los gentiles, no solo en su tiempo en el siglo I, sino que también a incontables generaciones a través de los siglos. Después de los 3 años en el desierto, fue puesto por 10 años como miembro de la iglesia en Antioquía, en lo que hoy día es Turquía moderna. Hasta que después de 13 años de equipamiento, pruebas y preparación, pudo ser enviado como misionero a Europa, tal como es descrito por el médico
Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 13. Y Pablo, usado por Dios para escribir las epístolas que contienen el fundamento de la sana doctrina de Jesucristo, y en las que el Señor nos revela por el Espíritu Santo, junto a las cartas de los demás apóstoles, el propósito del llamamiento santo, aquel que para todos ustedes, para todos nosotros, tiene proyección eterna con nuestras vidas. Es un llamamiento santo. Esto es de Dios solamente. Y no depende de obras humanas, ya sea porque alguno equivocadamente considere que tuvo algún mérito personal que movió a Dios a elegirlo, o algún otro que considere que sus pecados eran de tal magnitud que es imposible que Dios alguna vez se acercara a elegirlo, a llamarlo. Ambas posiciones son en realidad vanidad perdedora. La elección es de Dios y es universal, en el sentido que Él se acerca a toda persona en ciertos momentos de la vida y por medio del Espíritu Santo le da convicción de pecado y le da opción al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Lo pone delante nuestro, esperando que tomemos una decisión por la vida, para salvación del alma y adopción como hijos e hijas del Altísimo. Él se pone en momentos especiales de la vida frente a nosotros y nos requiere una decisión. Esto aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, y leo los versículos 19 y 20, y es Dios hablándonos. Dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación
de tus días. Aparte de la existencia otorgada al instante de la concepción, la salvación es el otro instante más importante de la vida de todos nosotros. Porque en ese instante en que decidimos por Él, por seguirlo a Él, Dios nos traslada de la perdición eterna a la salvación eterna. Y nos pone en el camino de la vida con Él, con llamamiento santo, con propósito eterno. Así como escribe Pablo en esta epístola que estamos viendo, la segunda a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9, que dice: Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todas las cosas, Él ya había determinado darnos existencia con propósito eterno, por amor. Asombrosamente planeados para existir junto a Él. En Cristo, la palabra de Dios nos va revelando cuán preciosos somos para la Trinidad, que ha aún ya dispuesto una nueva creación, una ciudad celestial, que la Biblia designa la Nueva Jerusalén, en la cual Jesucristo prepara lugar para que estemos por siempre y siempre junto a Él y junto a los redimidos de todas las épocas, y junto a millones de ángeles, y en compañía de seres celestiales poderosos que proclaman alabanza y adoran a Dios con la música, con los cantos de la más perfecta armonía y gozo. Ahí vamos a estar nosotros, destinados por el Señor a reinar y gobernar con Él en perfecta paz, armonía y gozo. Entonces, toda realidad presente y futura con Él es aludida por lo que escribió el apóstol Pablo a continuación. Y leo el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz
la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El apóstol escribe esto estando en la cárcel, preso como malhechor, sufriendo bastante inmovilidad por las cadenas que tiene, sufriendo frío, maltratado y también abandonado por muchos. Sin embargo, Pablo, en esa condición, proclama con gozo las realidades eternas del Evangelio. ¡Qué ejemplo de fe! En el versículo 11 escribió: de este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Por su llamado santo, el apóstol describe la progresión de su ministerio: predicador, apóstol y maestro. Un llamamiento que ha significado llevar a miles y miles, en realidad millones de millones, al Señor. Como también le tocó pasar persecuciones con mucho sufrimiento hasta terminar sus días en la cárcel, donde el año 68, por medio de la acción del emperador Nerón, muere martirizado. Por eso, leemos en el capítulo 3 de esta epístola, en el versículo 12, esta promesa para todos los fieles seguidores de Cristo. Es una promesa de Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así, con la perspectiva de lo alto, nos escribe también el apóstol Pablo en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué preciosa declaración de fe. Aunque estaba en la cárcel, su seguridad completa estaba en Jesús. Y aunque había perdido todo, aún la libertad, su visión está en lo que el mundo y las tinieblas no le puedan quitar: la recompensa que recibiría el apóstol ese día en que estaría ausente del mundo, pero presente al Señor en gloria. Y que el mismo Pablo describió como promesa para todos ustedes, para todos nosotros,
lo que está descrito en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo que se llama en el original el asiento bema, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese juicio, que no es un juicio de salvación o perdición, sino que es un momento en que estamos frente al Señor para recibir recompensa o pérdida después de la muerte. Y recibimos recompensa por todo lo que hayamos hecho para honra y gloria de Dios. Ahí, en ese instante, el apóstol Pablo recibió su preciosa recompensa por haber sido fiel al llamamiento santo. Y quiero terminar con algo bien personal. Hace pocos días falleció en nuestra congregación una de las personas más cercanas a nosotros como pastores, una persona que tuvo un llamamiento precioso, muy importante para nuestra vida como pastores y para incontables personas en las congregaciones de la casa del Señor. Esta persona que falleció hace pocos días era la señora Manuela, con un llamado de intercesión pastoral precioso. A través de los años, ella fue usada por Dios muchas veces, porque el Señor en oración le daba revelación de situaciones o cosas que debíamos atender nosotros como pastores. Un llamamiento precioso. Una mujer que el Señor la despertaba en la noche, a veces a las 3 de la mañana, y se ponía a interceder, algunas veces de rodillas, otras veces salía a caminar por los corredores de la mansión de Rosario, donde ella y su esposo, don Marcelo, vivían. E intercedía por nosotros, intercedía por cosas de la iglesia, con un corazón precioso de entrega. Estuve con ella.
en la última etapa de su vida en que fue a hacer unos exámenes médicos a una clínica y pude estar con ella, con su esposo Marcelo, con una de sus nietas. Y ahí, en ese instante que ella iba a tener todo tipo de exámenes por la enfermedad que estaba enfrentando, me tomó aparte y le dijo a don Marcelo y a su nieta que tenía que hablar algo privado conmigo. Y nos pusimos aparte y con mucho cariño me compartió una palabra que Dios le había dado, una promesa para todos los ancianos, los pastores de la casa del Señor. Precioso. El Salmo 92, versículos 10 al 12. Gracias, Señor, porque Manuela, que ya está en la presencia gozosa del Señor, fue hasta sus últimos días bendición para todos nosotros, habiendo sido fiel a ese llamamiento santo que el Señor puso en su vida. Gracias, Señor Jesús, por Manuela. También gracias, Señor, por Marcelo, su esposo, a quienes nosotros amamos con todo el amor del Señor. Manuela es una de las personas que yo más anhelo ver cuando yo mismo llegue a la presencia del Señor. Ella fue una sierva fiel, incomparable, intercesora pastoral. Gracias, Señor, que tú la tienes en tu gloriosa presencia. Amados, seamos nosotros fieles al llamamiento santo de Jesucristo a nuestras vidas para bendición de otros. Que el Señor los bendiga. Amén.